¿Cómo están? Un privilegio que estén aquí conmigo nuevamente como cada lunes. Esto es Elígete a ti. Yo soy Ale Trejo y les traigo a alguien que ni yo lo puedo creer. Ni yo lo puedo creer. Cada vez tengo más suerte y estoy ahora con la directora ejecutiva, o sea, la mera de Amnistía Internacional México, la maestra Edith Olivares. Edith, un gusto enorme tenerte aquí. Oh, muchísimas gracias a ti, Alejandra. Un gusto para mí en particular y para nosotras como Amnistía estar contigo y estar con toda tu audiencia hablando hoy de un tema que pues no es agradable, pero es necesario hablar. Sí, muy necesario. Es más, hasta yo le pondría la palabra urgente, porque muchas veces como que creemos que si nos quedamos calladitos no pasa nada. Si no me muevo, nadie me ve. Y la realidad es que esto va de mal en peor. Entonces, quisiera yo introducirlos al tema, que vamos a hablar justamente sobre las deficiencias en las investigaciones de las desapariciones y feminicidios que ha habido aquí en México, que en el 2020, corrígeme si estoy bien, en el 2020 fueron 3,723 y llevamos en total 90,000. Entonces hay deficiencias en este proceso, cosa que no ayuda en lo absoluto nada y que no nada más son desapariciones, que prácticamente son feminicidios. Y el lunes pasado 30 de agosto, se convocó, Amnistía Internacional convocó a estar a las afueras de Palacio Nacional precisamente para exigir que esto se lleve a cabo como debe de ser con la debida diligencia, o sea, de la manera que debe de ser para que estos casos no se queden en total impunidad. Entonces, mi querida Edith, explícanos cómo está todo esto. Sí, bueno, te cuento, Alejandra, nosotras, yo creo que voy a empezar contándote hacia atrás. En 2003, Amnistía Internacional hizo un reporte que se llama Muertes Intolerables, que habla de los feminicidios en Ciudad Juárez. Fueron brutales asesinatos de mujeres que conmovieron al mundo entero. Cuando en el mundo la gente se enteró de que en Ciudad Juárez, Chihuahua, las mujeres estaban apareciendo en campos, cuerpos de mujeres destrozados, hubo una indignación mundial y recordarás que vinieron muchas personas, artistas incluso, que vinieron a exigir al Estado mexicano que investigara qué era lo que estaba pasando en Ciudad Juárez. 6 años después, en 2009, la Corte Interamericana tuvo un fallo y una sentencia contra el Estado mexicano que se llama la sentencia muy conocida como Campo Algodonero, en que la Corte Interamericana le dice al Estado mexicano que es responsable no solamente de los feminicidios que se estaban dando en Ciudad Juárez, sino de todas las omisiones en la investigación de esos feminicidios. Encontramos cosas que horrorizaron al mundo, se perdían las partes del expediente, no se recababan pruebas, se hizo desde entonces desafortunadamente famosa esta frase de que los agentes del Ministerio Público le dicen a las madres, señora, su hija no está desaparecida, seguro se fue con el novio, ¿no? Y espere la que va a venir en 2 o 3 días. Te estoy hablando eso hace 18 años. Y yo creo que una de las cosas más duras del informe que publicamos en este mes en Amnistía Internacional, que se llama Juicio a la Justicia, es que estamos corroborando que esas mismas deficiencias que se cometieron en Ciudad Juárez, Chihuahua, ahora se están cometiendo en prácticamente todas las fiscalías. Nuestro informe, Alejandra, habla de omisiones que se cometen en feminicidios precedidos de desaparición en el Estado de México. Pero sabemos, porque nosotras mismas hemos acompañado otros casos, acompañamos un caso en San Luis Potosí y otro caso en Jalisco, y además tenemos conocimiento de muchos otros casos que acompañan otras organizaciones, que esas deficiencias no suceden solo en la Fiscalía del Estado de México, sino que son son deficiencias generales que se dan en el país, que están extendidas por todo México, y como tú bien decías, somos un país en donde se asesina en promedio 10 mujeres cada día, en donde hay
más de 90,000 personas desaparecidas o no localizadas. Somos un país de víctimas, Alejandra. Y somos un país de víctimas donde además las víctimas son víctimas también de la violencia institucional. Parte de lo que nosotros encontramos en el informe es que las familiares de las víctimas, además de que deben enfrentar el dolor de la desaparición y un feminicidio, que es un dolor que ni siquiera nos queremos imaginar, después deben enfrentar el maltrato y la violencia institucional por parte de las autoridades, no solamente por omisiones, maltrato directo, hay amenazas, hay pérdida de información, hay exigencias de parte de las autoridades hacia los familiares de las víctimas, incluso para que les traigan evidencia, para que investiguen ellas mismas. Y esto constituye violencia institucional. Y por eso nosotras acompañamos este informe que se llama Juicio a la Justicia de una campaña que se llama Hasta Ser Escuchadas. Y es una campaña, Alejandra, que se orienta a que busquemos ser solidarias y solidarios con las familiares de las víctimas de feminicidio que solamente están exigiendo verdad, justicia y reparación. Nada que no deba darles el Estado mexicano. Y hay una parte que yo verdaderamente no entiendo. Son 18 años del tema de las muertas de Juárez. Eso es el campo algodonero, para que ubiquen mejor el caso, porque fue sonado en todos lados. Y la realidad es que México lo que dijo fue efectivamente lo que Edith comenta. Se fue con el novio, espérese 72 horas, pero en 72 horas estas mujeres no nada más fueron desaparecidas, fueron violadas, torturadas y obviamente asesinadas. Esas son las palabras y no se pueden esconder. Y México lo que decía es, no, pues en algo habrá estado metida esa mujer. Estaba en dudosos pasos. Y luego dicen que México no es un país machista, ¿no? Y tuvieron que meterse, como bien dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y de verdad es un organismo internacional. O sea, ¿hasta qué punto los familiares de las víctimas tienen que llegar y después de varios años, porque no fue inmediatamente, para dar aviso a alguien externo y decir, mi país no me apoya, al contrario, están inventando, yo recuerdo que es de que inventaban que existía la figura del asesino serial, y la realidad de todo esto es que cuando esto terminó, entre comillas, la misma jueza que llevaba el caso de parte de México, dijo que no había sido ningún asesino serial, que el problema era estructural, ¿cierto? O sea, vivimos en una sociedad violenta. México ha hecho de la violencia algo normalizado, algo con lo que nos han educado, algo donde nos tenemos que aguantar y hasta cierto punto para nosotros ya es normal. Entonces, queda justificado. Creemos que no va a pasar a más. Esa es la realidad. Sí, sí, Alejandra, yo creo que hay varios, lo que señalas es totalmente correcto. Las personas acuden a una instancia como la Corte Interamericana porque no encuentran justicia en el país. Es decir, se agotan todas lo que se llaman las instancias. ¿Qué es lo que pasa en México? Las víctimas van con la Procuraduría de Justicia Estatal, ¿no? En el caso de las del Estado de México, pues van a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y ahí no se hace justicia. Entonces luego tienen que recurrir a una instancia del nivel federal. Y si no se hace justicia, pues tienen que recurrir a una instancia internacional como es la Corte Interamericana. Desafortunadamente, México tiene muchísimas demandas ante la Corte Interamericana y además debo comentarte que desafortunadamente la mayoría de las sentencias que tiene el Estado mexicano son por temas de violaciones a derechos humanos de las mujeres. No son los únicos derechos humanos que se violan en México, se violan muchos otros, pero la mayoría de las sentencias son por violaciones a derechos humanos de las mujeres. Luego dices, como dices Alejandra, luego la gente se extraña que las mujeres estemos tan bravas saliendo a protestar, pero es que tenemos más de 30 años de estarle exigiendo al Estado mexicano que cumpla con lo que el mismo Estado se compromete, porque no son cosas que el Estado no se ha comprometido. Y fíjate que uno de los hallazgos también de nuestro informe
y me duele mucho decirlo, tengo que decirlo, Alejandra, es que cuando fue Campo Algodonero, cuando fueron los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez, no teníamos fiscalías especializadas, no existía ni siquiera el tipo penal del feminicidio, no había protocolos, no se sabía cómo se investigaba una muerte violenta de una mujer, pero ahora sí. O sea, tenemos ahora tipo penal de feminicidio, tenemos protocolos para investigar feminicidios, tenemos una sentencia, dos sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la sentencia de Mariana Lima Buendía y la sentencia de Carla Pontigo, que hablan de cómo las fiscalías deben investigar los feminicidios, y con todo eso, las fiscalías siguen cometiendo las mismas deficiencias. Es como si nos hubiéramos detenido en el tiempo adentro de la fiscalía, pero afuera no solamente siguen habiendo feminicidios, sino cada vez hay más. Es decir, se ha incrementado la cantidad de muertes violentas de mujeres y se mantienen las mismas deficiencias. Y yo digo, Alejandra, que estamos generando como una suerte de un tapón, ¿no? Porque cada vez hay más y más investigaciones, se abren más y más carpetas de investigación, pero no se cierran porque la investigación nunca se termina. Entonces el caso sigue abierto. Y te lo digo, Alejandra, porque nos lo corroboraron en la propia Fiscalía General de Justicia del Estado de México. Hay agentes del Ministerio Público que llevan 200, 300, 500, 8,000 carpetas de investigación, una persona agente del Ministerio Público. Por supuesto que no le da atención. Y también ahí hay una omisión del Estado que no está brindando los recursos suficientes, ni financieros, ni materiales, ni de personal, para que el Estado pueda hacer estas investigaciones adecuadamente. Es impresionante lo que también comentan los agentes del Ministerio Público, las policías investigadoras. Toman fotografías con sus propios teléfonos celulares personales, hacen diligencias con sus propios recursos, pagan los pasajes de su dinero, o hacen, y claro, esto es tiempo y dinero, porque el Estado de México, para quienes no lo conocen, transportarse en el Estado de México es de un lado para otro, son horas. Y las víctimas, las familiares de las víctimas, reciben un trato sumamente, no solamente insensible, sino violatorio de sus derechos. Hay un testimonio en nuestro informe de Laura Curiel, la madre de Daniela Sánchez Curiel, que fue desaparecida, que por cierto todavía está en paradero desconocido, aunque la familia presume que fue feminicidio, quien estaría cumpliendo años el día de hoy. Y hay un testimonio de ella desgarrador en donde la autoridad le dice, ella va con la autoridad a preguntarle cómo ha avanzado la investigación, y lo que le dice la agente del Ministerio Público es, señora, ¿usted qué me trae hoy? A ver, ¿usted qué ha investigado en todo este tiempo? No, las personas, las víctimas no tienen que investigar. Eso es un deber del Estado. En este país nos hemos acostumbrado a que las madres de desaparecidos están buscando a sus familiares, a que las familiares de víctimas de feminicidio tienen que estar haciendo las diligencias, buscando las cámaras, grabaciones de las cámaras de videovigilancia, exigiendo que hagan tal o cual pericial, se han vuelto expertas. Y si ellas no impulsan el proceso penal, no hay investigación. Y eso es una falta gravísima del Estado. La inversión que hacen, Alejandra, las familias de víctimas de feminicidio en tiempo, en dinero, hay personas que dejan su ocupación para dedicarse únicamente a andar detrás del Ministerio Público. Es su trabajo, se ha vuelto su trabajo, no remunerado, por supuesto, y además esto, pues, no omito decir que, por supuesto, dificulta mucho que puedan elaborar el duelo, porque nosotros tenemos documentados 4 casos, Alejandra. Uno es de 2004, el caso de Nadia Muciño, y el último es el de Julia Sosa, de 2018, y encontramos las mismas deficiencias, desde 2004 hasta 2018. Casos que han permanecido en la impunidad 10 años, 15 años, y como te digo, lo que estamos es creando un tapón. Claro, es terrible porque en teoría, cada vez que sucede un delito, una denuncia de estas, el Estado no nada más tiene la obligación de
de sancionar, ya sea mediante condena, multa, como le quieras llamar, a este tipo de situaciones, sino tiene que ver cómo resarcir el daño. Resarcir el daño no nada más significa antes del daño cómo estaba la familia, porque no hay manera. Ante un feminicidio, una desaparición, no hay manera, no hay dinero que alcance, no hay apoyos que alcancen para eso. Pero no nada más es únicamente eso. También se refiere al ¿qué voy a hacer para evitar que esto se repita? Y México aparentemente no ha hecho nada para que esto deje de repetirse. Como bien lo mencionas, Edith, esto de los procesos legales se repite desde hace años y es tremendamente evidente y nadie hace nada, no pasa nada. O sea, yo como usuaria, yo denuncio. De antemano ya tengo un no como respuesta. ¿Qué más puedo hacer para presionar, además de denunciar y de acrecentar esa cifra de 8,000, pero pues sigue habiendo una persona para mi caso? O sea, estoy rezando para que le llegue a alguien y que le toque hasta arriba mi caso, para que le ponga atención y le conmueva un poquito. Esa es la realidad. Y nos sentimos atadas de manos. ¿Por qué? Porque yo he visto mamás que, como bien dices, toman las riendas del caso. Son ellas las que no nada más están atrás de la fiscalía y demás, están atrás de los presuntos agresores. Digo, he sabido, han habido varias muertes hasta de las mamás. Están amenazadas. Ellas y las familias se tienen que cambiar de domicilios. Digo, para muestra basta un botón, está este documental que sacó Netflix de las 3 muertes de Marisela Escobedo. A mí me partió y es verídico, verídico. Y la señora y la familia tuvo que emigrar a Estados Unidos a pedir asilo, porque en nuestro país no pasa nada. Y luego se quejan de que somos feministas, vamos, nos enojamos y demás. O sea, son esas cosas que dices, es en serio que te enojas conmigo porque llego y te exijo y ya estoy enojada, pero no te enojas con que alguien le privó, no nada más privó de la vida a esta persona, la torturó. O sea, ¿en qué clase pues qué clase de psicópata hace eso? Pues nada más un psicópata. ¿Qué estamos generando nosotros como país para generar ese perfil en todos? Y sobre todo esa premisa de no pasa nada, tú hazlo, no sucede nada. Ese es, Alejandra, el terrible mensaje de la impunidad, ¿no? La impunidad significa no solamente que hay personas que han cometido delitos y que no han sido sancionadas. Yo creo que a veces pienso que eso sería lo de menos. Lo de menos sería que esas personas no sean sancionadas. El problema es el mensaje que se da. El mensaje es: tú cometes un delito y no va a pasar nada. Puedes seguir cometiendo el delito. Hay un mensaje de, hay tolerancia en este país, donde más del 98% de los delitos quedan impunes. Más del 98% de cada 100 delitos que se cometen en este país, se dice fácil, quedan impunes, ¿no? Y por supuesto los feminicidios no son la excepción. Y tú has señalado 2 cosas que me parecen muy importantes, Alejandra. Una es toda esta cantidad de delitos que queda impunes, como digo, va siendo como una bola, porque cada vez se van, digamos, se van atorando, para decirlo en palabras simples, en las Fiscalías Generales de Justicia, porque, como bien dice la autoridad, cada vez abren más carpetas de investigación por feminicidio, porque se cometen más feminicidios. Y yo quisiera decir 2 cosas aquí. Los feminicidios son uno de los delitos que sería más sencillo de prevenir. La enorme mayoría de feminicidios en este país los cometen personas que conocen a las víctimas. Son familiares, conocidos, exparejas, parejas, sus patrones, compañeros de trabajo. En la gran mayoría, enorme mayoría de los casos, son personas conocidas. Y en muchos casos, ellas han alertado, las víctimas, de la violencia y del riesgo en que están. En muchos casos las mujeres, por ejemplo, han ido a hacer una denuncia por violencia doméstica, incluso algunas tienen una orden de protección, que es un papel en este país, y entonces, claro, si la autoridad hiciera una adecuada evaluación del riesgo, podría decir,
esta persona que está denunciando violencia está en riesgo de violencia feminicida y podría desplegar una serie de acciones para prevenir que esa persona sea asesinada. Por eso decimos que es un delito que sería mucho más fácil de prevenir que algunos que se cometen por personas desconocidas, porque generalmente hay antecedentes de violencia. Es muy extraño que sea una situación que se dé de un día para otro. Y la autoridad es omisa en eso. Y te quiero comentar, Alejandra, nosotros, por ejemplo, acompañamos un caso en Jalisco, en donde la Comisión de Derechos Humanos le hizo una recomendación por el asesinato de Alondra González y le dice claramente al Estado de Jalisco, el Estado pudo haber evitado el feminicidio de Alondra, porque Alondra fue a denunciar violencia doméstica, le dieron una orden de protección y esa orden de protección nunca se activó. La gente del Ministerio Público no notificó a las autoridades municipales, por ejemplo, que tenían que darle protección a Alondra, y Alondra tenía un papel en su casa. Nadie sabía que tenía que protegerla. Es más, la expareja tampoco sabía que él no podía acercarse a ella. Y la Comisión de Derechos Humanos reconoce y le dice esto al Estado de Jalisco. En los casos que tenemos en este informe, en todos hay antecedentes de violencia. Justo por eso es que, por ejemplo, la madre de Laura Curiel, la madre de Daniela Sánchez, la señora Laura Curiel, la madre de Nadia Muciño, la señora María Antonia, señalan que hay antecedentes de violencia y que por tanto se puede acreditar un feminicidio. Claro, hay ahí antecedentes de violencia que pueden acreditar un feminicidio. Y estos antecedentes no se investigan, ¿no? Entonces, no se previene y luego no se investiga adecuadamente. Entonces, estas líneas de investigación no se siguen. Lo otro que quería como enfatizar, Alejandra, es algo que tú dijiste, las famosas 72 horas que se han vuelto el tema de los temas en este país. Hace muchos años en México, en particular en la desaparición de mujeres, las autoridades están obligadas a hacer la búsqueda inmediatamente que tienen noticia de la desaparición. Eso de esperar 72 horas hace más de 5 años no aplica en México. Está suspendido en todas las fiscalías porque se sabe que esas 72 horas, como tú bien dijiste, son claves. Ese es el momento en donde una víctima puede ser asesinada, en donde una víctima puede ser desaparecida, en donde una víctima puede ser también, una persona desaparecida puede ser sacada del país para efectos de trata de personas, y por todos esos motivos, esas 72 horas no aplican. Pero las autoridades le siguen diciendo eso a las familias. Nosotras tenemos dos casos, los dos casos más recientes que están en ese informe, el de Julia Sosa y el de Diana Velázquez, en que son de 2018, las familias van y denuncian desaparición y les dicen, señoras, tienen que esperar 72 horas para que empecemos a hacer la búsqueda. Y en esas 72 horas fueron asesinadas. Claro. En los dos casos, ¿no? ¿Por qué? Porque la autoridad está violando la norma que la misma autoridad pone. ¿Y qué hacen las familias, Alejandra? Ellas salen a buscar. Van y denuncian inmediatamente, cualquiera que vaya al Estado de México, yo les invito a verificar lo que estoy diciendo. Está repleto el Estado de México de lonas y papeles pegados de familias buscando a sus familiares, ¿no? Se busca a tal persona con nombres de mujeres por todo el Estado de México. Y es que sí, el Estado de México es enorme, enorme, enorme. Y de verdad, yo también conozco un caso donde he tenido contacto con Lorena Gutiérrez, la mamá de Fátima Barinia, y lleva 7 años esperando justicia y se lo alargan y uno de los agresores ya salió. ¿Por qué? Porque quién sabe, de la nada. Y la pobre señora anda de arriba para abajo y como dice, nadie me hace caso. ¿En qué momento alguien me va a ayudar y me va a decir, ahí hay una luz en el camino? Se exponen muchísimo, se expuso su familia, uno de sus hijos sufrió negligencia médica casualmente cuando estaba en protección del Estado y pues nada, ya la señora Lorena ya no tiene sus 2 hijos, una por feminicidio y el otro igual por estar dentro de este caso. Es como
le hago daño a uno de tus hijos para que no sigas investigando, para que no te sigas moviendo. De verdad, le destrozan la vida, no nada más a la señora, a las víctimas, a la familia entera y a todo el mundo que está alrededor. Hay algo que quisiera yo que me ayudaras a definir, mi Edith, y porque yo se los digo mucho, pero luego siento que no me pelan. Esa es la realidad. Hay muchos casos de violencia doméstica, de me pegó, me amenazó y todo. O bueno, me pega, o bueno, me hice tonta, pero no va a pasar a más. Las mujeres ya normalizamos esa violencia, como bien decíamos en un principio, pero no vemos la gravedad del asunto. Pensamos que ahí se va a quedar y que ya denuncié, entonces no va a pasar nada. Cuando muchos de los agresores, justamente por estas denuncias, se ponen más locos. Esa es la realidad. Y en los tiempos y procesos legales que son larguísimos, de toda esta burocracia, se exponen mucho las víctimas. Pero ellas creen que no va a pasar nada. Por favor, ayúdame a concientizarlas que de la violencia doméstica ya no se quede en eso. Y esa es posiblemente tentativa de feminicidio. Como bien dijiste, el feminicidio se puede prevenir en muchos casos. Ayúdame a concientizarlas, por favor. Sí, mira Alejandra, yo creo que hay como dos cosas importantes. Una que sí, pues desafortunadamente vivimos en un país en donde hay que estar alertas y en donde hay que tomar algunas medidas de prevención entre nosotras, porque como dicen las chavas que salen a protestar, pues nos cuidan nuestras amigas, no la policía, ¿no? Y creo que, fíjate, nosotros estamos haciendo un documento que vamos a hacer un documento muy chiquito que queremos hacer público en noviembre, alrededor del 25 de noviembre, justamente para darle como algunos tips a las familiares de víctimas de feminicidio de qué hacer. Yo, cuando pensamos en hacer este documento, lo pensé mucho yo, porque dije, esto es algo que no deberíamos tener que hacer. No deberíamos decirle a la gente qué hacer si tu familiar es víctima de feminicidio. Es horrible decirle a alguien qué tienes que hacer, a dónde tienes que acudir, qué tienes que exigirle a la autoridad. Pero bueno, en un país donde 10 mujeres son asesinadas cada día, hay 10 familias que tienen que saber qué hacer, ¿no? Y que tienen que saber que vivimos en un país en donde la autoridad no va a responder en automático haciendo las investigaciones, no existen esa pericia de parte de los agentes del Ministerio Público, de las policías investigadoras, entonces las familias tienen que desarrollar sus propias estrategias. Yo creo, Alejandra, que hay dos cosas que hay que saber. Una es cuando hay violencia, cuando se ejerce violencia en nuestra contra, las personas tenemos derecho a denunciar, no estamos obligadas a denunciar. A veces la autoridad dice, vengan, denúnciense. Nosotros denunciamos y cuando las personas denuncian, el Estado adquiere responsabilidad. Cuando yo voy y denuncio por un delito, le estoy dando al Estado la obligación de resguardarme, de protegerme, de garantizar que ese delito se investigue y se sancione. Como desafortunadamente la autoridad no lo hace, nosotros tenemos otro documentito para decir, bueno, si por ejemplo vas a denunciar y te dan una orden de protección, hay algunos tips que hay que seguir. Cosas elementales, Alejandra. Hay que fijarse que la orden de protección, por ejemplo, tenga el nombre de una, no el nombre de otra persona. Porque muchas veces, porque lo hacen con un machote, queda con el nombre de la otra persona. Que el domicilio en esa orden de aprehensión, de esa orden de protección, sea el domicilio correcto. O sea, el domicilio mío y no el domicilio de otra persona. Que se notifique a la autoridad correspondiente. Que también se notifique a la persona que se está denunciando como agresor, porque esa persona también tiene que saber que hay una orden de aprehensión en su contra. Y verificar también si hay una orden de aprehensión que todos estos datos sean correctos. Muy desafortunadamente en México tenemos que estar detrás de eso, ¿no? Y como tú señalas, Alejandra, lo otro que debemos saber es que sí se pueden prevenir los feminicidios. Las mujeres podemos detectar a tiempo la violencia que puede haber en nuestra contra, detectar las amenazas y hay que comentarlo, hay que hablar de esto. Yo creo que este esfuerzo que tú haces
es un gran esfuerzo en el sentido de cuando se comete un delito, la persona responsable es la persona que cometió un delito. Las mujeres no somos responsables de la violencia que se ejerce en nuestra contra, ni la que cometen las parejas, ni la que comete en la calle, ni la que comete la autoridad. Es responsable quien comete la violencia. Y nosotras no tendríamos por qué tener ni pena ni vergüenza de ser violentadas, sino que tengan pena y vergüenza quienes lo hacen. Y creo que también ahí hay una labor de parte de la sociedad en su conjunto, de los medios de comunicación, debo decir también, y de las autoridades, de no generar un ambiente de hostilidad hacia las mujeres que denuncian o hacia las mujeres que piden justicia. En este país, las mujeres estamos saliendo a protestar por otras mujeres que han sido violentadas. Algunas son víctimas de violencia y otras son mujeres que también han sido violentadas. Y esa solidaridad, esa sororidad no debería ser estigmatizada ni debería generarse un ambiente de hostilidad. Agradecido debería estar el Estado de que hay mujeres que están dispuestas a proteger a otras mujeres, porque es responsabilidad del Estado. Y por eso yo creo también, Alejandra, es parte de la labor que nosotras hacemos en Amnistía Internacional, hacernos solidarias con las personas que están exigiendo lo mínimo que el Estado les debe dar. A los familiares de las víctimas de feminicidio les pasó una tragedia espantosa. Espantosa es haber tenido una familiar desaparecida y después saber que esa familiar fue víctima de un feminicidio. Es un dolor fuertísimo de los que las familias no logran además recuperarse porque luego tienen que enfrentar constantemente al Estado. Y nuestro llamado es para que las personas se unan a esta campaña, firmen la petición de Amnistía Internacional que se llama Hasta ser escuchadas y tengamos tantita empatía y solidaridad con las familiares de las víctimas que tienen 2, 8, 10, 15 años exigiendo solamente saber qué pasó con su familiar, por qué esa familiar fue asesinada y que se haga justicia y se les brinde reparación, como tú decías. Una reparación que debe pasar inevitablemente porque esto no se repita. Ay, qué bueno. Oye, entonces, pásame también el link, se los voy a poner aquí abajo en la cajita de información para que se puedan meter. Con su firma nos ayudan mucho y si nos ayudan a compartir eso, también, por favor, no les quita más de un minuto. Y eso si su internet es medio deficiente y medio chafa. De verdad, no nos quita nada, así podemos ayudar y no nada más es una lucha de mujeres. A mí lo que me gustó de Amnistía Internacional, yo fui con ustedes a la marcha, a la última marcha de 19, que ha sido la más grande que hemos tenido en nuestro país. Estuve resguardadísima ahí con ustedes y había también hombres. Y conté que me dio un poco de susto porque luego dicen que me los agreden. La verdad es que estuvieron muy cuidados y me encantó ver la manera en cómo muchos hombres también protegen a sus familias, también quieren luchar porque sus parejas, sus mamás, sus hijas, hay muchos que llevaban niñas chiquitas y que no quieren que sus hijas vivan en un mundo así. De verdad, o sea, no las pueden tener en una burbuja eternamente, pero saben del riesgo. A mí me encanta y mis respetos por los muchos pocos hombres que se puedan sumar y que se hagan visibles a esta petición, porque al final no debería de ser lucha, como bien lo dices. Al final nada más es, quiero vivir una vida libre de violencia. ¿Se podrá? Díganme, ¿estamos pidiendo algo imposible? ¿Algo que suene muy loco y que digan, pues, ¿cómo? ¿No? ¿Por qué? ¿Estamos pidiendo algo raro? No, simplemente queremos que nos respeten y que no nos maten. Esa es la realidad. Es lo único que estamos pidiendo y al final exigiendo. Por eso es la gran diferencia entre derechos humanos y derechos de la mujer, porque también queremos tener el mismo derecho y el mismo concepto de los hombres a decir, ¿tú por qué vives en violencia? ¿No? Ah, pues yo quiero lo mismo que tú. No, no soy diferente a ti. Esos son los principios de igualdad que tanto estamos buscando. Entonces, aparte de la campaña y de la firma,
cómo se puede meter a Amnistía Internacional, cómo se pueden dar cuenta y participar más con ustedes y apoyar toda esta causa para que se haga más grande. Cuéntame, mi querida, ¿cómo los buscan? Sí, bueno, pues ahí te puse en el chat está la petición de hasta ser escuchadas. Bueno, a mí me da mucho gusto saber que tú estuviste. Éramos tantísima gente en ese inolvidable 8 de marzo y me da gusto que hayas estado en nuestro contingente. Nosotras hacemos varias cosas en Amnistía Internacional, Alejandra. Pueden unirse de diferentes formas a Amnistía. Pueden firmar nuestras peticiones, tenemos esta y en la página hay muchas otras peticiones. Nuestra página es www.amnistía.org y tenemos ahí varias peticiones y pueden asistir, pueden firmar peticiones, pueden asistir a las actividades de educación en derechos humanos que también hacemos cada cierto tiempo. Tenemos algunas conferencias que damos, tenemos también actividades en el Museo de Memoria y Tolerancia, por lo menos 4 cursos cada año. También pueden ser activistas de Amnistía, también en la página pueden encontrar cómo ser activistas. Las activistas son las personas que donan tiempo, que se suman a la causa firmando peticiones, participando en movilizaciones o marchas cuando podemos salir a la calle, y si no, ahora en movilizaciones digitales. Tenemos 2 redes de activistas, una que es una red de activistas que se llama Vivan las Mujeres, justamente, y tenemos grupos de activismo, ¿no? Que son las personas que, como te digo, donan su tiempo para luchar por los derechos humanos. En México, y me permito presumir que, claro, nosotros somos una organización de la sociedad civil mexicana, pero estamos adscrita al movimiento internacional. Entonces, también hay oportunidad de ser solidarias con las causas y las injusticias que se cometen en cualquier lugar del mundo. Lo pueden ver en la página. Y también, pues, tenemos otra forma, que es que nosotras, Alejandra, somos una organización que justamente este año cumplimos 60 años en el mundo, 50 años de estar en México. Este año estamos cumpliendo los 50 años en México y somos una organización que nos financiamos de pequeños donantes. Nosotros no recibimos dinero ni de partidos políticos, ni de estados, ni de iglesias, ni de empresas. Y justamente es eso lo que nos permite denunciar las violaciones a derechos humanos que cometen empresas, iglesias, estados y partidos políticos. Somos una organización que se financia de pequeñas cuotas y entonces las personas también pueden, si gustan, ser miembros de Amnistía. Personas que son miembros de Amnistía son personas que donan una pequeña cantidad de dinero y con eso pues mantienen la actividad del movimiento. En México somos un poquito más de 3.500 miembros de Amnistía y alrededor del mundo somos más de 10 millones de personas. Entonces, bueno, también pueden ser parte de esa comunidad que facilita que podamos hacer un trabajo de exigencia por justicia para las violaciones de derechos humanos que se cometen en México, pero también las que se cometen en Brasil y también las que se cometen en Afganistán y también las que se cometen en Cuba o donde quiera que se cometan. Ahí estamos nosotros dándole lata a los estados. No, y hablas de 3.500, se me hacen poquitas. Necesitamos más, estamos reclutando, por favor. Necesitamos más, nunca sobra la ayuda, más últimamente, y nadie me dejará mentir. La situación de violencia ha empeorado. Es una cosa muy extraña. Se supone que somos más conscientes, pero esto empeora. Vamos a ayudar desde donde podamos, aunque sea poquito, pero de poquitos en poquitos. Si todo el mundo ayuda, ya se vuelve muchito. Necesitamos eso. Muchísimas gracias, Edith. De verdad, se nos ha terminado el tiempo. Yo espero que toda esta información les haya servido un montón. No fue información así muy general. O sea, al final a todas nos puede pasar y nadie estamos exentos. Ojalá tuviéramos la seguridad de a mí nunca me va a pasar nada de eso, pero pues no, esa no es la realidad. Y mientras sigamos viviendo en México o en Latinoamérica o también hay otros países donde pues no nos está yendo bastante bien como género, de verdad, tomemos las debidas precauciones y aunque estemos totalmente seguras, Edith, nunca está de más el tener un acto de ayuda hacia alguien más que lo puede necesitar. Nuestro lema, Alejandra, es que nos tomamos la injusticia como algo personal. Nos pase a quien le pase. Aquí a una persona a la par o una persona del otro lado del mundo. Y el otro lema que tenemos es que el mundo puede cambiar, pero no va a cambiar solo. Y como bien dices, pues sí, cualquier tipo de
de apoyo, de ayuda, de donación de tiempo, de dinero o una firma puede cambiar la vida de las personas. Por favor, imagínense ustedes cambiándole la vida a una sola persona para bien. Con nada se paga eso, a una sola persona. Ayúdennos, por favor. Muchísimas gracias nuevamente. Ella es la maestra Edith Olivares, directora ejecutiva de Amnistía Internacional. Por favor, comuníquense a su página, veamos de qué manera podemos ayudar y si no, también este video, compártanlo. Siempre tenemos a alguien que como que está pasando por esos temas. Compártanlo. Ustedes no saben de qué manera va a impactar en esa persona. Ayúdenos a que más gente se entere de todas estas ayudas y de las exigencias que existen. Muchísimas gracias, Edith. Un placer enorme. Muchas gracias, Alejandra. El placer ha sido mío. Ya le dije que este es su canal y ya estoy aquí apalabrando para que tome posesión de él. Es en serio. Aquí que me escucha todo el mundo. Pero te mando un beso enorme a ustedes también. Compartan, denle like, denle aquí a la campanita. Y pues nada, nos vemos próximamente. Cuídense mucho y muchísimas gracias. Gracias, Alejandra.